Convocamos a la magíster Virginia Coitiño y la doctora María Esther Mancebo a presentar su artículo pronto a ser publicado. El artículo Desafíos profusos, certezas limitadas, la inserción profesional de los noveles profesores uruguayos a la luz de la experiencia comparada. Hola, buenas tardes a todos. Un placer tanto para Virginia Coitiño como para mí, María Esther Mancebo, estar acá en este encuentro sobre la temática en la que hemos estado investigando un poco en el último tiempo. Es una linda coincidencia, me parece que Marta, cuando empezó su exposición, hizo referencia a una de las profesoras invitadas que le señaló, bueno, no hablemos de problemas, hablemos de desafíos, y nosotros titulamos nuestro artículo, que va a salir dentro de poco tiempo en la revista Integración y Conocimiento en Educación Superior, que le hayamos titulado justamente Desafíos profusos, certezas limitadas. Porque de alguna forma lo que nuestra investigación arrojó, una investigación de corte netamente descriptivo, fue eso, todo un número muy importante de desafíos que están por delante para los noveles, para los profesores principiantes, y también certezas limitadas, es decir, no están claras ni aquí ni en la región, ni por lo que hemos revisado en la literatura internacional, cuáles son los mejores caminos, o algunos caminos posibles, evito la palabra mejores, para enfrentar esos desafíos. Les cuento que en este trabajo lo que nosotros hicimos fue basarnos en el Censo Nacional Docente del 2018, acotar la investigación a secundaria, con lo cual, y a los profesores principiantes, es decir, los que estaban se habían titulado, punto 1, y estaban en sus primeros 6 años de ejercicio profesional. Algunos autores hablan de 5 años como el corte, pero tomamos 6 años, con lo cual nuestra población fue de 2.797 profesores. Y a la hora de la comparación regional, nos basamos en la bibliografía, no teníamos un censo equivalente, y nos basamos en la bibliografía sobre Argentina, sobre Chile y sobre la región. ¿Más? Sí, está bien. Vamos a hacer una presentación, como sabemos que tenemos solo 10 minutos, alternándonos Virginia y yo, en donde, por un lado, yo voy a enunciar los hallazgos de nuestra investigación, los 9 u 8 hallazgos de la investigación, y Virginia va a hacer la referencia regional, bueno, regional e internacional. Bueno, ¿en qué medida eso coincide o no coincide con lo que la literatura reciente, es decir, de las últimas 2 décadas, ha venido puntualizando? Un primer elemento es el perfil, refiere al perfil de esos casi 3.000 profesores principiantes. Repito, profesores de secundaria. Más de un 60% reside en el interior. Eso también nos habla de un target, digamos, de una población objetivo, donde de cualquier intervención, de cualquier programa de acompañamiento. En cuanto a su formación, se dividen exactamente por mitades entre aquellos que hicieron el IPA e hicieron la modalidad SERP, y en su enorme mayoría, 95% prácticamente, cursaron en una modalidad presencial. Eso no es estrictamente un hallazgo, sino una descripción de la población.
Entrando en los hallazgos, siempre descriptivos, no es una investigación de carácter explicativo, la mirada, Virginia, ¿algún elemento sobre esto? Sí, sí. Respecto a la mirada que estos profesores tienen sobre la formación docente, ¿qué les aportó formación docente? Hay una mirada ampliamente positiva respecto a los aportes de la formación inicial en dos rubros, en el rubro conocimientos disciplinarios específicos y en el rubro capacidad de enseñanza, sea por estrategia de enseñanza, didáctica, de distintas maneras, pero enseñanza. ¿Qué encontramos en la región? En la región, en Chile hay una particularidad que el sistema educativo en general y la formación docente también está muy estratificado. Entonces, los estudios, que revisamos estudios cuantitativos y cualitativos, diferencian aquellos egresados de instituciones privadas o de instituciones públicas. Los egresados de instituciones privadas coinciden con los resultados en Uruguay y están muy satisfechos, hay una mirada muy positiva sobre lo que aportó la formación inicial en materia de contenidos disciplinares y estrategias de enseñanza y didáctica. Pero no pasa lo mismo en el caso de egresados de instituciones públicas, que eso es bien interesante de ver, y esa distinción aparece sistemáticamente en la bibliografía chilena. Y después en Argentina se identifica como una debilidad, pero sobre todo en materia de estrategias didácticas, más que contenido disciplinar. Bárbaro. Otro hallazgo sobre la evaluación que hacen los principiantes, los profesores principiantes respecto a la formación que recibieron, tiene que ver con 5 aspectos que critican profundamente. Cuando digo critican profundamente es que la mayoría de ellos dijo que la formación había sido mala o algo mala. Esos 5 rubros son, en primer lugar, una cosa coincidente con estudios anteriores, todo lo que tiene que ver con enseñanza para la inclusión educativa, sea para muchachos con capacidades diferentes, sea para trabajar en entornos socioculturales vulnerables, sea, inclusión educativa en el sentido complejo que sabemos que tiene. Un segundo elemento en el cual ellos son críticos es respecto a las habilidades transversales que la formación docente les habría dado, que esa formación no habría sido satisfactoria. Un tercer elemento es todo lo que tiene que ver con el trabajo en el extra aula, no en el aula sino extra aula, es decir, la inserción en el centro escolar. Un cuarto elemento es el trabajo por proyectos y un quinto elemento es la preparación para la investigación educativa, ¿sí? Y bueno, acá daría mucho para discutir, pero ¿qué nos dice la región? Bueno, en Chile volvemos, como les comentaba recién, los egresados de las instituciones privadas hacen la misma crítica, pero en menor medida, o sea, los egresados del sistema público se sienten como más fortalecidos en lo que es el manejo con las capacidades diferentes, con las situaciones vulnerables. O sea, lo que dicen los autores es que hace también a la cercanía que fue su formación con los contextos donde se insertan. Los egresados de instituciones privadas se sienten mucho más inseguros con estos aspectos que nombraba María Esther recién, y en cambio Argentina es mucho más cercano a la realidad uruguaya. Es interesante, disculpa María Esther, ver los datos del censo porque, por ejemplo, en todo lo que es inclusión educativa en Uruguay, casi un 90% de
docentes principiantes manifiestan serias carencias, o sea, como que la formación inicial no les aportó nada o muy poco en materia de inclusión educativa. En un rubro, seguimos en hallazgos respecto a cuánto les aportó la formación inicial, en un rubro en el que están divididos los profesores principiantes, es decir, la mitad tiene mirada positiva, la mitad, en dos rubros, la mitad tiene mirada negativa, es lo que tiene que ver con la evaluación de los estudiantes y el manejo de la clase, lo que tradicionalmente llamaríamos la disciplina. Bueno, acá hay coincidencia con la región, pero llama la atención, así como en Uruguay el tema de la inclusión, en la región llama mucho la atención, o sea, aparece como un problema el manejo de la clase, la disciplina en el aula, que tal vez no es tan claro en Uruguay. Un punto que me pareció particularmente interesante y que tiene que ver con lo que recién las compañeras nos presentaban sobre la ciudadanía digital, es la valoración que hacen los docentes, los profesores titulados, principiantes, respecto a las nuevas tecnologías. Porque aquí aparece una suerte de contradicción. Cuando personal profesional, cuando se les pregunta si ellos se sienten, evalúan que tienen manejo de fluido de programas, de distintos programas, ellos, una alta proporción dicen que sí. Pero cuando se les pregunta si se sienten seguros para el uso pedagógico de las nuevas tecnologías, ahí dicen rotundamente que no. Es decir, hay una distancia abismal. Esto es muy distinto de lo que pasaba a comienzos del siglo XXI. En la encuesta que se hizo en asociación con el IIPE justamente a comienzo del 2021, con Emilio Tenti, etcétera, en ese momento los docentes de todas las ramas de la enseñanza, públicos y privados, porque había sido una muestra representativa, no un censo, pero sí una muestra netamente representativa, allí los docentes, todos, principiantes, no principiantes, declaraban tener un uso bajísimo de nuevas tecnologías. Hoy estamos en otro estadio. Los docentes principiantes, los más jóvenes, declaran que sí manejan nuevas tecnologías, pero también declaran que se sienten extremadamente limitados e inseguros cuando se trata de su uso pedagógico. Sí, acá en realidad en la región no aparece el tema de las TIC ni como problema ni como fortaleza en las investigaciones. Perfecto. Dos hallazgos sobre el desempeño profesional. Un primer elemento es que todos los docentes, los profesores principiantes, enfatizan, impactados, todos no, pero una mayoría, la multitud, la diversidad de tareas que tienen que hacer. Lo cual uno podría decir, bueno, es lógico, porque todos los que hemos sido docentes por muchos años, uno sabe que hay que preparar la clase, hay que dar la clase, hay que corregir a los estudiantes, hay que coordinar con los demás, hay que contactarse con la comunidad, es decir, necesariamente la incursión, los primeros años, esto tiene que ser, la literatura así lo señala y tú nos precisarás, un elemento de estrés. Sí, también en la región aparece la sobrecarga de tareas como un elemento presente en todas las investigaciones, o sea, cuando son entrevistados o encuestados, los principiantes manifiestan que esto es un elemento de mucho estrés. Y otro elemento que aparece asociado a esta sobrecarga de tareas es que dicen que cuando llegan a las instituciones son como el comodín institucional, como son los nuevos, entonces eso suma a las tareas que ya demanda la profesión.
ligado a lo que recién decía Virginia, es interesante que surge como hallazgo categórico del procesamiento de datos de estos 3.000 casos, es que los docentes principiantes señalan que dedican muy poco tiempo al acompañamiento o al asesoramiento a los estudiantes. Es decir, por un lado son el comodín, se les pide de todo, y como Virginia escribió muy adecuadamente, como en el artículo, como todos están obviamente preocupados por el informe de dirección, por el informe de inspección, porque están empezando su carrera, bueno, muchos de ellos tratarán de hacer todo lo que se les pide. Pero sin embargo, la menor cantidad de horas que dedican, más allá de dar las clases, es a apoyar a los estudiantes en general. ¿Qué dice la región? No, que ese es un dato también que surge del censo. No, es coincidente, en estos aspectos es coincidente con lo que surge del censo en Uruguay. O sea, que la sobrecarga de tareas limita el tiempo de atención a los estudiantes y a las familias, que son más bien cuestiones de gestión, administrativas, a las que se tienen que dedicar cuando no están en el aula. Y el último hallazgo tiene que ver con la satisfacción profesional, que en realidad es un hallazgo confirmatorio de lo que otros relevamientos anteriores habían realizado, tanto el censo del 2007 como esta encuesta de comienzos del siglo XXI, que va en la dirección de gran satisfacción profesional con la tarea de enseñanza propiamente dicha y muy poca satisfacción profesional respecto al reconocimiento social, respecto al salario y respecto también a las posibilidades de desarrollo profesional, ¿sí? Acá pasa algo interesante. Sí hay satisfacción respecto a al desempeño profesional, pero depende del contexto de inserción. O sea, de las instituciones donde los noveles se insertan. Hay menor satisfacción, digamos, cuando las instituciones son menos amigables con el principiante. O sea, ahí se marca como una diferencia también en esto que decíamos, ¿no? De que son sistemas en general diferentes al nuestro. Y bueno, por aquí lo que teníamos para presentarles. Muchas gracias.